Yo le quiero preguntar para terminar, señor Cornejo, respecto de los Panamericanos. ¿Cree que va a dejar algo para la ciudad, algo para el deporte? ¿Cree que va a haber un legado? ¿Cuál es su posición al respecto? Porque el tiempo sigue corriendo y se me hace que esto está destinado a señalar a dedo obras que no necesariamente vayan a dejar un legado, no solamente en infraestructura, sino también en la parte deportiva, que se supone que es el eje de los Panamericanos. Yo sí creo que es una oportunidad importante, fundamental. La primera... Es una oportunidad, pero la era cuando en el 2013. Estamos a... Bueno, cuéntame el papelito. Faltan 900 y pico de días. 997 días. Bueno, ya. ojo, tiene... Ya, muy bien. Pero no, si no se falla, o sea, no hay posibilidad de error, ya, la hacemos, ¿no? Pero ojo, en el tema de infraestructura... ¿Qué posibilidades hay de que no se cometan errores en un país como el nuestro? Entonces yo digo 3 recomendaciones modestas para que no se cometan errores. Primero, el señor Neuhaus tienen que darle un asiento al costado del presidente o al costado del primer ministro por el tema, para resolver en el aire, al tiro, cualquier problema que se presente. Segundo, al señor Contralor hay que pedirle que nombre un equipo inmediato de control concurrente, para que cualquier acción vaya con veeduría al costadito de Contraloría y se evite cualquier tema. Tercero, cuando haya cualquier interferencia, solucionarla en el momento con decisión de todos los involucrados. Hay que apoyarlo en Neuhaus. Es una oportunidad importante. Después de los Olímpicos, Juegos Olímpicos y del Mundial, el evento deportivo más importante en el mundo son los Panamericanos. Y por primera vez los tenemos. Yo lo quiero apoyar, pero necesito también ver la luz de que no se quiere mantener. Yo te he escuchado. De que no se quiere mantener todo lo que ha venido siendo mal manejado. Y hasta ahora yo no veo ese tema. Yo te he escuchado. Y creo que tienes razón. Pero si seguimos así, no hacemos los juegos y perdemos una excelente oportunidad. Creo que hay que analizar todo lo que se hizo mal y se hizo bastante. Pero si hasta ahora no se hace una línea que corta lo que se hizo atrás. En eso estoy de acuerdo. Pero hay que ayudarlo a Neuhaus. Todos tenemos que ayudar. Y el OEI, si finalmente, porque se está llamando Organización de Estados Iberoamericanos para que justamente también plantee este tema de las licitaciones. ¿Es confiable el OEI? ¿O lo ideal es justamente en estos tiempos que haya licitaciones? Parece que no las van a ver y va a haber a dedo. Yo no estoy de acuerdo de ninguna manera con seguir encargando licitaciones a organismos internacionales. Eso que en su momento pudo haber tenido alguna justificación, hoy es una aberración. No debe hacerse. Hay que hacerlo con el sistema, con la OCE, y a partir de allí porque tienes que tomar tus riesgos, pues si vas a hacerlo rápido, te puedes equivocar. Pero por eso planteo que el Contralor está al costado. Correcto. Ayudando, como un control concurrente como se hace en cualquier empresa privada. Solamente para terminar, ¿la marcha es cuándo, dónde? Viernes 4 de noviembre, 6 de la tarde, Campo de Marte. Invitados todos, apristas, simpatizantes. Y no apristas, ¿no? A la gente que quiere... Simpatizantes, sí, por supuesto. Va a ser una marcha de unidad, de fraternidad, sin atacar a nadie. El único lema es renovación ya. ¿Ya la García va? Bueno, está en Madrid, pues, ¿no? No sabía, ¿no? Como va y viene. Un placer como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Bien. Ahí estamos. ¿Cómo le gusta la musiquita? Ponme acá, por favor. 997. ¿En qué cámara estamos? Dame el punch, ponchea, acá. 997 días y ojo que todavía ya nos ha llegado, pero por otras fuentes, el plan de Deloa justamente para el tema de los Panamericanos. Pero las preguntas que planteaba el día de ayer, ¿no? ¿Por qué no se utilizó el plan de Ayesa que costó $500 millones? ¿Por qué se invitó a Deloa con un plan de $8 millones? ¿Cómo así termina el tema de Paracas? Hay una serie de preguntas todavía. ¿Cómo se van a hacer las licitaciones? ¿Va a ser esto a través de la OEI o siempre van a haber licitaciones, concursos públicos? En fin, una serie de cosas. Yo necesito conversar con el señor Saúl Barrera, con el señor Francisco Bosa, que vea que le da declaraciones a todo el mundo menos a nosotros. ¿Por qué? Me pregunto yo. Y claro, todo el mundo le insiste solamente en el tema de Antalsis y no en la manera como manejó el dinero el Comité Olímpico Peruano. Había otra cosa que me llamó la atención, pero teníamos unos cuadritos, ¿no? Bueno, faltan 997 días para los Juegos Panamericanos. Ahí está. Ahí está el tema. Vamos a irlo contando, poco a poco. El Scan Converte también de la competencia de vela que será en Paracas. También teníamos un cuadrito ahí que lo habíamos presentado ayer, ¿no? Porque a mí me llamó la atención que aparezca justamente Paracas, en el cual todavía no tiene justamente la infraestructura que sí puede tener la base naval, ¿no? Del Callao. Pero ahí está. Ojo, Juegos Panamericanos Lima 2019. Esto es del 31 de julio del 2016. Todavía no habíamos definido, se supone que en este informe de Deloa que presentábamos el día de ayer, dicen que hay 3 posibles sedes. Una en el Callao, la otra en Chorrillos con el Regatas y la otra en Paracas que pues todavía no sabemos en qué consiste. Pero eso ha sido presentado hace nada. Ya el 31 de julio, vuelve por favor con el Scan Converter, sígueme ahí, ya el 31 de julio, ¿no? Se reunía, ahí está el señor José Quiñones, el presidente del Comité Olímpico Peruano, bájale ahora sí por favor,
y decía: se decidió la sede oficial para la competencia de vela, que será Paracas, ubicada en el distrito portuario de la costa del Perú. ¿Pero en qué quedamos? O sea, ya en julio se sabía dónde iba a ser. Entonces, ¿para qué contratan a Deloitte? Y Deloitte todavía ni siquiera dice que va a ser en Paracas. Dice: recomiendo firmemente que sea en Paracas. Y no sabemos si hay todavía infraestructura. Tenemos también otra información, ¿no? Que lo vamos a ir soltando piano, el día de mañana. Porque hay preguntas pues que quedan en el aire, la verdad, nadie nos aclara absolutamente nada. Solamente una última para insistir con nuestra invitación al señor Francisco Boza Divos. Una resolución, ¿no?, de la presidencia 18 de diciembre del 2015, en la cual, ¿no?, se declara procedente la solicitud que presentó el señor Francisco Juan José Boza Divos para que se le otorgue asesoría legal justamente por la investigación que se le viene siguiendo. Claro, algunos dirán: ¿es normal o no es normal? Lo veíamos en el caso de Rafael Rey, cuando hace poco quedó absuelto, ¿no?, de una denuncia que le planteó Contraloría por un tema de unas compras supuestamente irregulares. Finalmente el tema aclaró. En el caso, por ejemplo, que mal no recuerde la doctora Julia Príncipe, cuando la denuncia Orellana, es decir, un tercero, ni siquiera el Estado, la denuncia Orellana, no, finalmente se le dio una defensa legal pagada justamente por el Estado. Ojo que cuando esto sucede, porque puede suceder en algunos casos, se espera a la sentencia final. Si en la sentencia final se le declara culpable, obviamente el Estado no paga absolutamente un mango. Si se declara inocente, obviamente el Estado, entiendo, reembolsa. Por eso me llamó la atención que en este caso se le declaró procedente, ¿no?, la defensa judicial. Es decir, entendemos que un abogado podría estar pagándole el IPD al señor Pancho Boza. Solamente queremos confirmarlo, ¿no? Queremos justamente confirmar ese tema, y ahí la firma del señor Saúl Barrera, que también hay que decir, un poquito complicado, ¿no? Porque claro, Pancho Boza había sido presidente del IPD, su secretario general era Saúl Barrera, sale el tema del escándalo, ¿no?, por la plata que le pasaban al COPE, el tema de Antalsis, queda Saúl Barrera en el IPD y ahí mismo le firma justamente esta posibilidad de que tenga un abogado. Bueno, qué suerte, ¿no? Pero justamente era su pata, Saúl Barrera, quien le planteaba este tema. Claro, de alguna manera es el Estado quien denuncia a Francisco Boza por irregularidades, pero el Estado también es el que le está bancando el abogado. Se supone, porque quisiéramos también confirmar esa información, si es que efectivamente está haciendo uso de este abogado según la resolución que teníamos acá, firmada por el presidente del IPD, Saúl Barrera. Lo invitamos nuevamente al señor Saúl Barrera, ¿no?, para que podamos conversar respecto a este tema. Estamos ahora con Wilder Buleje. Él es periodista dedicado mucho tiempo a lo deportivo. Wilder, un placer. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Asiento, por favor, porque claro, yo siempre digo, ¿no?, un periodista pues podría revisar política, todo tipo de cosas, y en un momento obviamente también le entró a la parte deportiva. Yo quería conversar contigo, Wilder, para que nos cuentes un poco. Claro, yo tenía la idea, ¿en qué momento, digamos, no puedo decir la mala palabra a esta hora, ¿no? O sí, puedo repetir a Mario Vargas. ¿En qué momento se jodió el deporte, ¿no?, en nuestro país? Si es que ha sido hace poquito, ¿no?, justamente con este señor Quiñones, con Pancho Boza, o esto viene, digamos, lo que yo pienso de un sistema perverso, un sistema que ha sido hecho de alguna manera para generar estas irregularidades. Cuéntanos, Wilder, un poquito el conocimiento que tú tienes. ¿Desde cuándo vienen estas irregularidades en el deporte peruano, ya sea a través del IPD, del Comité Olímpico Peruano? Cristian, la falta de control genera dos energías simultáneas, ¿no? La corrupción y la impunidad, que nos ha maltratado desde más o menos el año 87, donde yo tomo contacto con el deporte. El año 87, a través del Diario del Comercio. Yo trabajaba en la sección metropolitana, luego me pasan a la sección deportes, y ahí comienzo a indagar en algunos temas relacionados al IPD. Estaba Gerardo Maruy de presidente del IPD en ese momento, el primer gobierno de Alan García, y a través de diferentes fuentes llegamos a investigar sobre un internamiento de vehículos y material deportivo que se hacía para diferentes federaciones a través del IPD, a través de la Dirección Nacional de Deportes Afiliados y la jefatura del IPD, ¿no? Se descubrió que los internamientos no siempre terminaban siendo usados en deporte. Se traían caballos que a veces terminaban en Monterrico o en algún hipódromo, vehículos de carrera, supuestamente de carrera, que terminaban para uso particular,
motocicletas de paseo, no eran motocicletas de competencia, y así, ¿no? Sucesivamente. Y estamos hablando del año 87. El año 87. Entonces, eso generó un proceso judicial, o sea, eso se judicializó. ¿Y en qué acabó? Acabó con una prescripción. ¿A qué O sea, no se determinó la culpabilidad y tampoco los que estaban procesados pudieron verificar su inocencia, ¿no? Sino pasaron libre de polvo y paja justamente por un tema de tiempo, por un tema de poder judicial y capacidad, o en todo caso habrán hecho lo necesario para alargar el tema y que no se tenga que llegar a nada. Sí, en ese tiempo, mira, yo tomé contacto con la Fiscalía Provincial, porque yo me involucré bastante, ¿no? Estaba un poco más joven, tenía un poco más de ímpetu. Ok. Y el fiscal en realidad era una persona que no tenía ni un interés en avanzar el tema, ¿no? Incluso yo forcé una reunión con la fiscal que era en ese momento Blancanélida Colán. Ok. Entonces, ella se interesó, pero llegar a ella muy seguido era difícil para mí, ¿no? Y ella lo empujó hasta donde pudo, se judicializó, y cuando ya estaban por dar sentencia, ahí llegó el sobreseimiento y la prescripción, ¿no? ¿Después qué? Porque eso hizo justamente en el 87, ¿no? Viene la época justamente, ¿no?, de Alberto Fujimori, 90-2001. ¿En qué momento empieza a aparecer el Comité Olímpico Peruano? Me imagino que en esos tiempos no había el dinero que hoy reparte el IPD a través del Comité Olímpico Peruano y a las federaciones. ¿Cómo era un poco la situación en ese entonces? De ninguna manera. Mira, el primer local del Comité Olímpico que yo conocí estaba en el Estadio Nacional. Era un ambiente pequeño. Estaba el doctor Raúl Gamboa, si no me equivoco. Ok, ¿de qué año estamos hablando más o menos? Por esa época, en el año 87. 88, sí, claro. ok. Entonces, era muy austero todo, ¿no? Y las partidas se las peleaban las federaciones. Pero ahí empieza un fenómeno económico. ¿Cuál es ese? La inflación del gobierno de Alan García. La hiperinflación, no la inflación, la hiperinflación. Sí. Y se crean los famosos dólares MUC. Correcto. Y entonces, fueron utilizados también a través del deporte para hacer negocios particulares. Exactamente, se usó para llevar delegaciones al extranjero. Ellos compraban los dólares MUC a precio muy rebajado. Y cuando liquidaban en soles. Con el vuelto que les quedaba de los dólares, los cambiaban en Gocoña y les quedaba pues un saldo bien interesante, ¿no? O sea, digamos, se volvió a hacer práctica común el hecho de siempre sacarte un poquito y guardarte en el bolsillo las platas que eran destinadas para el deporte. Exactamente, porque en esa época básicamente los dirigentes que entraban al sistema era por interés de viajar, de conocer hacer cursos del Comité Olímpico. O sea, las joyerías eran ese era el beneficio. La verdad, Wilder, cuando yo empiezo a investigar este tema, pues yo todavía estaba con ese chip, ¿no? Que claro, las joyerías de los viajes, ¿no? Que te traten como un rey, ¿no? Por ahí los gastos y qué sé yo, pero de ahí empezamos a ver justamente las partidas y sobre todo después de las partidas que el IPD daba a cada federación, el tema de los eventos que se realizaron en los últimos 4 o 5 años. Pero tenías una historia también interesante respecto del Comité Olímpico Peruano, ¿no? Sí. Mira, el año 97, 10 años después, mira la cronología, 10 años después se realiza una asamblea extraordinaria en el COP, de la cual nosotros tuvimos conocimiento algunos meses antes, algunas semanas antes, ¿no? Resulta que habían 2 dirigentes que habían tomado prestada plata del COP. ¿Perdón? Habían tomado prestada plata del COP, del Comité Olímpico Peruano. ¿Para qué? ¿Para temas de deporte o para cosas personales? Eran temas personales, ¿no? Entonces indagamos. Yo fui a buscar a las 2 personas que estaban involucradas. ¿Quiénes eran estas 2 personas? Uno de ellos era Enrique Otero, que había sido jefe del IPD. Y el otro era Luis Bulcott Atart, que era presidente en ejercicio del Comité Olímpico. Con Enrique Otero nunca pude tener una reunión, fue muy esquivo. Con Lucho Bulco sí hablé, entonces después de 2 sesiones de conversación me admitió pues que había ocurrido eso. Pero perdón, yo conozco a su hijo, o sea, él se supone era un buen tipo, además había heredado mucho dinero. ¿Cuál habría sido la necesidad justamente de haberse prestado? O sea, él fue engañado, fue timado, ¿qué fue lo que pasó? Simplemente creyó que, claro, él podía tomar el dinero y de ahí volverlo a poner. O sea, un poquito lo que queremos mostrar es el desorden que ya existía en ese momento y que ha venido acentuándose en los últimos años. Exactamente. Mira, Lucho Bulco
había puesto plata para el deporte. O sea, la casa que tienen en César Vallejo, en Lince, él pagó parte de esa casa. La había aportado al deporte. La había aportado. O sea, él era una persona que no medía gastos por el deporte. Claro. Pero no sé qué circunstancia específica lo habrá motivado a recurrir a un préstamo del COP, ¿no? Que no era pertinente. Y en el caso del señor Otero, ¿cómo quedó ese tema? Los dos devolvieron el dinero. Fueron obligados a devolver el dinero. ¿Por quién? Primero, por la asamblea del COP. Comité Olímpico Exactamente. Peruano. Ok. Bueno, enhorabuena, algo que no vemos que ocurra actualmente. Exacto. Entonces, ahí se produce un hecho muy interesante. Eddie Guinea, que ha sido un dirigente emblemático de la U, y un hombre probo, intachable. Que murió hace poco, es más. Acaba de morir hace algunas semanas. Él fue presidente del COP y participó en su calidad de expresidente, igual que el doctor Raúl Gamboa. Y él en esa reunión dice, en el tiempo que yo tengo en el deporte, yo nunca he visto un caso como este, que un dirigente tome dineros del deporte. Entonces, si él lo dice, y él tenía la edad que tenía en ese momento, o sea, retrocede hacia atrás, o sea, históricamente ahí se inicia un problema serio con el COP. Cuando me hablas de esos nombres, siento que me quedo en la época, por ejemplo, que simboliza Jorge Nicolini en la U, que era el dirigente mecenas, que ponía de su plata. Exacto. Pero de ahí, obviamente, con la televisión, tanto el fútbol como los otros deportes llegan a otro nivel. Y ya no es quién aporta la plata, sino es más bien profesionalizarte, porque más bien la plata se genera en los derechos de transmisión. Y más bien había que transparentar, cambiar el sistema. Eso no se dio y hemos pasado de dirigentes que ponían plata a dirigentes que se llevan la plata. ¿Es así? En la práctica es así, porque no hay control. O sea, la falta de control origina que todo sea muy fácil. Yo cojo de aquí, lo pongo por allá y nadie me va a decir nada. Mira el señor Quiñones, ¿cuántos millones de soles todavía le falta justificar? Y nadie mueve un dedo. Vamos a hacer una pausa, Wilder, y yo te voy a pedir, por favor, para después regresar y hablar quién debería estar, porque claro, el Comité Olímpico Peruano se mueve bajo esta premisa de que son una entidad privada, una asociación privada y que por lo tanto nadie tiene que recriminarle ni pedirle cuentas. El IPD se las tendría que pedir y también el Estado, justamente porque ellos reciben también plata pública de todos los peruanos. Pero también hay otra entidad que queda justamente, porque el Comité Olímpico Peruano es parte de los comités olímpicos nacionales. Exacto. Que son parte del Comité Olímpico Internacional. Eso te voy a pedir que conversemos, por favor, tras una breve pausa. No se muevan. Ok, se nos quedó, estamos de vuelta. Vamos a tener ojo a una deportista, ¿no? Tablista ella, que nos va a contar un poco cómo es la situación, cómo es que ella hace justamente para poder participar de los campeonatos internacionales. Wilter, se nos quedó en el tema la situación porque me comentabas que también Carlos Boza, el padre de Pancho Boza, estuvo, o sea, digamos, otro tema también, ¿no? Que los nombres se repiten, como las familias han estado constantemente, ya sea en el IPD, en las federaciones, el Comité Olímpico Peruano. ¿Qué fue lo que sucedió con el señor Boza? Bueno, él era el tesorero en esa época, ¿no? Del Comité Olímpico. Ok. Y él en su justificación, él señala que él contempló si denunciar o no y decidió no hacerlo en su oportunidad, cuando se enteró, ¿no? de esos préstamos, porque él pensaba que le iba a hacer un daño al COP, ¿no? Y incluso hay una respuesta que le da Mario Suito, que en ese momento era representante del COP ante la Asamblea, y le dice, bueno, pero mira, tú debiste haber obrado, ¿no? Haber denunciado. Haber denunciado. O sea, tú has ocasionado un daño al COP. Y le dijo, y el comercio, él menciona al comercio, Mario Suito, porque nosotros estábamos detrás de ese tema. Tú estabas en el comercio, Yo estaba en el comercio, sí, okay. Entonces le menciona, porque el comercio está detrás de esto, le dice, ¿no? Y ahora están esperando esta asamblea para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y efectivamente, pues ahí se informó, ¿no? Y ahí se informó y ahí finalmente deciden que devuelvan los dineros justamente por toda esta presión que había. Exactamente. Y dentro del tema que mencionas, la línea con el Comité Olímpico, de los comités olímpicos nacionales. Sí, porque el Comité Olímpico Peruano es parte de todo lo que tienen los países, que son los comités olímpicos nacionales, que tengo entendido reciben también dinero del Comité Olímpico Internacional. Yo he sacado la cuenta que alrededor, en un promedio, pero claro, el Comité Olímpico Peruano no nos los quiere decir. Y hemos entrado a la información del Comité Olímpico Internacional y efectivamente del año 2012 al 2015, creo 2016, hay una partida de creo que no sé cuántos miles de millones de dólares que se reparten obviamente entre los 130. O sea, quiere decir que también les llega plata del Comité Olímpico Internacional al Comité Olímpico Peruano. ¿Cuál debería ser ese vínculo entre el Comité Olímpico Internacional? Bueno, el vínculo existe, ¿no? Que es el miembro COI.
el miembro COI de Perú es Iván Dibós, él está en el año 82. O sea, se supone que en aras de la transparencia, de la buena imagen, de preservar la buena imagen del COI, él debería pues haber actuado en estos casos muy específicos, ¿no? Es decir, que denunciar las irregularidades que se están denunciando aquí en el Comité Olímpico Peruano. Por supuesto. Bueno, pero algunos podrían decir que las denuncias al Comité Olímpico Peruano recién han salido últimamente. Pero estamos hablando de este caso de los 97. Ok. Entonces, y tampoco se denunció, esa irregularidad no se denunció. Pasó por agua tibia, ¿no? Todo es silencio, olvido y después todo queda en nada. ¿Crees que tendría con la situación actualmente del Comité Olímpico Peruano responsabilidad Iván Dibós, quien es el que representa? Tenemos una conversación pendiente, ojo, con Iván Dibós, ¿no? Sí, porque a mí me llamó la semana pasada. Por supuesto que sí. O sea, él debió haber... Y él lo sabe, además, no creo que no lo sepa, ¿no? Porque mira, acá se está generando un tema de imagen negativa muy fuerte contra el Comité Olímpico Internacional. Así como la FIFA, nadie sabe cuánto le ingresa, cuánto es plata limpia, cuánto es plata negra. ¿Como en la FIFA, en el Comité Olímpico Internacional, hay corrupción? Da para pensar, claro, o sea, porque si no hay transparencia, o sea, yo por ejemplo te puedo decir, Cristian, el COI maneja plata negra, yo no puedo probarlo, pero ellos tampoco pueden probar de que yo no tengo la razón. No, sí podrían probar, pero no quieren probarlo, pues, porque ellos se amparan justamente en no tener que dar cuenta a nadie. Cristian, si tú tienes un tema de imagen por sponsoría, tienes que cuidar a tus patrocinadores, tú eres el primero en traer una supervisora, ¿no? Una auditora internacional de prestigio. Ahora, yo te pregunto, Wilder, porque yo revisaba las cartas en las cuales renuncia el señor Pazoldán y en la cual renuncia también Jorge un señor Riva y ¿no? también creo que Alfredo Deza. Y en un momento dice, nosotros renunciamos porque el señor Quiñones ha incumplido con una serie de cosas y además ha incumplido... digamos, no ha hecho cumplir la Carta Olímpica. Esa denuncia no era suficiente para que el representante del COI plantee un informe, por lo menos una denuncia al Comité Olímpico Internacional, si eran los mismos miembros del COP que renunciaban diciendo que no se estaba cumpliendo con la Carta Olímpica. Mira, eso bastaba para disolver el Comité Olímpico Peruano, ¿no? Declararlo en emergencia, buscar su oxigenación, su reorganización. Pero eso no se puede hacer acá en el Perú si es que no es con la participación del Comité Olímpico, porque se plantearía algo como lo que dijo Burga, que están interfiriendo con una entidad que no es pública. Exacto. Lo que pasa que... Pero si recibe plata del Estado. Lo que pasa es que la FIFA y el Comité Olímpico se creían, ya eso Estados Unidos les probó que no era cierto, que eran entidades extraterritoriales, que no respondían a nadie, y sí responden. Bueno, ¿no? pero al COI todavía le falta un poquito para que empiece, digamos, a mostrarse más transparente. No ha pasado todavía por el trauma que acaba de pasar el FIFA hace poco. Bueno, estuvo el tema de Salt Lake City, ¿no? Que también denunciaron que habían temas de coimas y qué sé yo, pero como que todavía no están dispuestos a transparentar sus cuentas. Sí, pero mira, esta investigación que yo celebro que tú le hayas hecho, Cristian, realmente, porque si tú te das cuenta, la prensa nacional, tanto deportiva como no deportiva, ya no se da por enterada. O sea, algo raro pasa, porque si tú estás denunciando todas estas cosas y están apareciendo documentos y aparecen informes y todos en detrimento del deporte, porque al final el afectado es el deportista. Es el deportista, eso es lo que no se entiende. Y este sistema está hecho para proteger al dirigente, no al deportista. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Pero hay que hacerlo también con un poco de calma y de cautela, racionalidad, ¿no? correcto. Porque es importante, como decía Enrique Cordejo, es importante que se hagan los juegos, pero con las seguridades que garanticen que el dinero va a ser bien usado. Es que lo que queremos es que los juegos en verdad sean, como dicen las autoridades, que va a ser, digamos, un impulso al deporte y no que sean como los Juegos Bolivarianos que pasaron lo que se pretendía era que los panamericanos se hagan igual que los bolivarianos, entre amigotes y que finalmente no quede absolutamente nada para el deporte ni para la ciudad. ¿Querías compartir ese documento, Wilder, por favor, que es la Contraloría, que finalmente también empieza ya? ¿Tú crees que esto pueda cambiar la situación en las federaciones, en el COP, y que se empiece a transparentar el tema? Bueno, no sé si la puedes hacer por lo menos hay la iniciativa, me parece que es a raíz de todo lo que se ha estado diciendo, es que a través del Instituto Peruano del Deporte han empezado a pedir que entre la Contraloría, el sistema de control interno, a las federaciones, ¿no? Esto se pidió un 18 de octubre y el 28 de octubre, de este año, ahorita hace 3 días o 4 días, han incluido acá a la Federación de Levantamiento de Pesas, que preside el señor José Quiñones. Hace muchos años. La caricatura no la tenemos, pero hoy aquí por Entonces, esto es importante porque está demostrando que la prensa que
está encarnada en estos momentos en la boca de jarro, está dando resultados, ¿no? Ojalá que la señora Delia Díaz Durán, que es la jefa del órgano de control institucional del IPD, actúe con la firmeza, con la celeridad y con la responsabilidad que le corresponde, porque de ella va a depender gran parte de lo que va a pasar con los Juegos Panamericanos. Ojalá sea así. Porque mira, dentro de los Juegos Panamericanos hay interés del ministro Sor. Tornes, sí, el de ¿No? Economía. Del ministro Sor, ¿por qué? Porque él es tablista. Tablista como el presidente del comité de la COPAL, ¿no? Sí, Carlos Neuhaus. sí. Y hay interés también del premier Zavala, porque el premier Zavala, que tiene a su cargo el control de la SUNAT e Indecopi, ¿no? Por lo menos tiene que actuar porque estos organismos tampoco están cumpliendo su rol y deberían estar auspiciando que el deporte se realice de la mejor manera. Están entrando con el tema de la U y a la U no le han dejado. He visto justamente el tema del informante. Vamos a seguir con ese tema. ¿Cuál es el segundo documento? Le hemos mostrado los dos, ¿no? Ese hemos mostrado los dos. Es una carta del IPD y la Contraloría le responde que sí, que va a entrar justamente y amplía la lista al levantamiento de pesas también. Ultra Buleje, un placer. Te agradezco mucho y esto va a continuar porque hay personas que están detrás de esto con mucha información. Uno de ellos es un amigo nuestro, Carlos Mauri. Ojalá que lo pueda invitar porque él tiene mucha información. Vamos a continuar y lo que queremos es justamente impulsar para que se hagan las cosas de manera transparente. Lo único que hay que hacer es finalmente transparentar esta situación, que siga habiendo dinero, porque obviamente el deporte es así. Ahora con todo televisado hay un montón de dinero, lo que hay que hacer es transparentar para evitar la aparición de roedores. Pausa y venimos.